El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 16. Sophie se preguntaba cuánto tiempo tardaría Fash en darse cuenta de que aún no había salido del museo. Al ver que Landon estaba apabullado, Sophie empezó a dudar de si había hecho bien arrinconándolo allí, en el baño de caballeros. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? En su mente vio el cuerpo de su abuelo, en el suelo, desnudo y con los miembros extendidos. En una época lo había significado todo para ella, pero aquella noche, para su sorpresa, constató que no sentía apenas tristeza por su muerte. Ahora Jacques Saunier era un desconocido. Su relación se rompió en un solo instante, una noche de marzo cuando ella tenía 22 años. Hace ya 10 años. Sophie, que había vuelto hace unos días de la universidad inglesa en la que estudiaba, llegó a casa antes de lo previsto y encontró a su abuelo haciendo algo que se suponía que no debía ver. Aquella imagen era tan insólita que aún le costaba creer que hubiera sido cierta. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Demasiado avergonzada y aterrada para soportar los dolorosos intentos de su abuelo de explicárselo todo, Sophie se independizó inmediatamente recurriendo a unos ahorros que tenía y alquiló un apartamento pequeño con unas amigas. Se juró no hablar nunca con nadie de lo que había visto. Su abuelo intentó desesperadamente ponerse en contacto con ella. Le envió cartas y notas en las que le suplicaba que se reuniera con él para poder darle una explicación. ¿Pero qué me iba a explicar? Sophie no le respondió nunca excepto en una ocasión para prohibirle que la llamara por teléfono o intentara abordarla en lugares públicos. Temía que su explicación fuera aún más terrorífica que el incidente mismo. Por increíble que parezca, Saunier nunca se dio por vencido, y en aquel momento Sophie acumulaba en una cómoda las cartas sin abrir de aquellos 10 años. En honor a la verdad debía reconocer que su abuelo no la había desobedecido nunca, y en todo aquel tiempo nunca le había llamado por teléfono. Hasta esta tarde. Sophie. La voz del mensaje que grabó en el contestador era la de una persona envejecida. Me he plegado mucho tiempo a tus deseos y me duele tener que llamarte, pero debo hablar contigo. Ha sucedido algo terrible. De pie en la cocina de su apartamento de París, Sophie sintió un escalofrío al oírle después de tantos años. La dulzura de su voz le trajo una cascada de recuerdos de infancia. Sophie, escúchame por favor. No puedes seguir enfadada toda la vida. ¿Es que no has leído las cartas que te he enviado durante todos estos años? ¿Es que aún no lo entiendes? Hizo una pausa. Tenemos que hablar ahora mismo. Por favor, concédele a tu abuelo este único deseo. Llámame a Louvre. Ahora mismo. Creo que los dos corremos un gran peligro. Sophie se quedó mirando al contestador. ¿Peligro? ¿De qué está hablando? Princesa. La voz de su abuelo se quebró con una emoción que Sophie no terminaba de identificar. Sé que te he ocultado cosas y sé que eso me ha costado tu amor, pero si lo hice fue por tu seguridad. Ahora debes saber la verdad. Por favor, tengo que contarte la verdad sobre tu familia. De pronto Sophie podía oír los latidos de su corazón. ¿Mi familia? Sus padres habían muerto cuando ella tenía solo 4 años. Su coche se salió de un puente y se precipitó a un río de aguas rápidas. Su abuela y su hermano menor iban con ellos y toda su familia desapareció en un instante. Tenía una caja llena de recortes de prensa que lo confirmaban. Una oleada de nostalgia se apoderó de ella al oír aquellas palabras. Mi familia. En aquel instante fugaz, Sophie vio imágenes de un sueño que de niña la había despertado en incontables ocasiones. Mi familia está viva y vuelve a casa. Pero al igual que en el sueño, aquellas imágenes se esfumaron en el olvido. Tu familia está muerta. No va a volver a casa. Sophie, proseguía el mensaje del abuelo. Llevo años esperando para decírtelo, esperando a que fuera el momento propicio, pero ahora el tiempo se ha agotado. Llámame a Louvre, tan pronto como oigas este mensaje. Yo te estaré esperando aquí toda la noche. Me temo que los dos estamos en peligro y hay tantas cosas que tú no sabes. El mensaje terminaba ahí. En el silencio que siguió, Sophie se quedó inmóvil, temblando durante lo que le parecieron minutos enteros. Reflexionando sobre aquellas palabras de su abuelo, llegó a la conclusión de que la única posibilidad lógica era que se tratara de una trampa. Era evidente que estaba desesperado por verla y que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. El desprecio que sentía por él se hizo mayor.
A Sophie se le ocurrió que tal vez tuviera una enfermedad terminal y había decidido recurrir a cualquier truco para lograr que ella fuera a verlo por última vez. Si era así, había accionado el resorte correcto. Mi familia. Ahora, en la penumbra del servicio de caballeros del museo, a Sophie le llegaban los ecos del mensaje del contestador. Sophie, me temo que los dos estamos en peligro. Llámame. No le había llamado, ni se le había pasado por la cabeza. Ahora, sin embargo, todo aquello desafiaba enormemente su escepticismo. Su abuelo yacía sin vida en el museo y había escrito un mensaje cifrado en el suelo. Un mensaje para ella. De eso no le cabía la menor duda. A pesar de no entender qué significaba, su naturaleza críptica era una prueba más de que ella era la destinataria de aquellas palabras. Su pasión y sus dotes para la criptografía eran el resultado de haberse educado con Jacques Saunier, un fanático de los enigmas, los juegos de palabras y los rompecabezas. ¿Cuántos domingos habíamos pasado resolviendo los crucigramas y los pasatiempos del periódico? A los 12 años, Sophie ya era capaz de contemplar sola el crucigrama de Le Monde, y su abuelo la introdujo en los crucigramas en inglés, los problemas matemáticos y los dameros numéricos. Ella lo devoraba todo. Finalmente había logrado hacer de su pasión su trabajo y se convirtió en criptógrafa de la policía judicial. Esa noche a la profesional que había en ella no le quedaba más remedio que elogiar la habilidad de su abuelo para unir, mediante un sencillo código, a dos perfectos desconocidos, ella misma y Robert Langdon. La cuestión era por qué lo había hecho. Desgraciadamente, a juzgar por la expresión de desconcierto del americano, éste no tenía más idea que ella de los motivos de su abuelo para reunirlos de aquel modo. Usted y mi abuelo habían quedado en verse hoy, insistió Sophie. ¿Con qué motivo? Langdon parecía totalmente perplejo. Su secretaria me llamó para promoverme el encuentro y no mencionó ningún motivo en concreto. La verdad es que yo tampoco se lo pregunté. Supuse que se había enterado de que iba a dar una conferencia sobre la iconografía pagana en las catedrales francesas, que estaba interesado en el tema y que debió parecerle buena idea que nos conociéramos después y charláramos mientras nos tomábamos una copa. Sophie no se lo creyó. La explicación no se sostenía por ningún lado. Su abuelo sabía más que ninguna otra persona en el mundo sobre iconografía pagana. Y más aún era una persona extremadamente reservada, nada dada a iniciar charlas intrascendentes con el primer profesor americano que se le cruzara, a menos que tuviera un motivo importante para hacerlo. Sophie aspiró hondo y volvió a insistir. Mi abuelo me ha llamado esta misma tarde para decirme que él y yo estábamos en grave peligro. ¿Le dice algo eso? Los ojos de Langdon se nublaron. No, pero teniendo en cuenta los hechos de esta noche... Sophie asintió. Teniendo en cuenta los hechos de esta noche, sería de imprudentes no tener miedo. Se sintió vacía y se acercó a la ventana que había al fondo del aseo. A través de los cables de las alarmas pegados al vidrio miró hacia afuera en silencio. La altura era considerable, al menos 12 metros. Suspirando alzó la vista y contempló el deslumbrante perfil de París. A su izquierda, al otro lado del Sena, la Torre Eiffel iluminada. Justo enfrente, el Arco de Triunfo. Y a la derecha, en lo alto de la colina de Montmartre, la grácil cúpula arabizante del Sacré-Cœur, con su piedra blanca y pulida resplandeciente como un santuario encendido. Allí, en el extremo más occidental del Aladenon, la Place du Carrousel parecía pegarse al muro exterior del Louvre, separada solo por una estrecha acera. A lo lejos, la cotidiana retahíla de camiones de reparto, la pesadilla de la ciudad, avanzaban y se detenían en los semáforos y sus luces parecían hacerle guiñones burlones. No sé qué decir, comentó Langdon poniéndose a su lado. Es evidente que su abuelo intenta decirnos algo. Siento ser de muy poca ayuda. Sophie se volvió consciente de que el pesar que notaba en las palabras de Langdon era sincero. Con todos los problemas que tenía, estaba claro que quería ayudarla. Debe de ser el profesor que lleva dentro, pensó, pues había leído el informe de la DCPJ sobre el sospechoso. Se trataba de un académico que evidentemente odiaba entender las cosas. Es lo que tenemos en común, pensó. En tanto que criptógrafa, Sophie se ganaba la vida buscando significados a datos que en apariencia no los tenían. Aquella noche algo le decía que lo supiera o no, Robert Langdon disponía de una información que ella necesitaba desesperadamente.
Princess Sophie busca a Robert Landon. El mensaje de su abuelo no podía ser más claro. Tenía que encontrar la manera de pasar más tiempo con aquel profesor, tiempo para pensar, tiempo para aclarar juntos aquel misterio. Pero por desgracia, tiempo era precisamente lo que no tenían. Lo miró y dio el único paso que se le ocurrió. Besu Fash va a ordenar su detención en cualquier momento. Yo puedo sacarlo de este museo, pero tenemos que ponernos en marcha ya. Langdon abrió mucho los ojos. ¿Quiere que me escape? Es lo más inteligente que puede hacer. Si deja que Fash lo detenga ahora, se pasará meses en una cárcel francesa, mientras la policía judicial y la embajada americana discuten qué tribunales son competentes para juzgar su caso. Pero si salimos de aquí y llegamos a su embajada, su gobierno velará por sus derechos mientras nosotros demostramos que usted no ha tenido nada que ver con ese asesinato. Landon no estaba nada convencido. Ni lo sueñe. Fash tiene guardas armados en todas las salidas. Y aunque lográramos escapar sin que nos dispararan, huir solo me haría parecer culpable. Lo que tiene que hacer es decirle a Fash que el mensaje del suelo era para usted y que mi nombre no está escrito a modo de acusación. Eso pienso hacerlo, replicó Sophie con voz atropellada. Pero después de que se encuentre a salvo en la embajada de los Estados Unidos. Está a menos de 2 kilómetros de aquí y tengo el coche aparcado justo delante del museo. Tratar con Fash desde aquí es demasiado complicado. ¿No lo ve? Esta noche se ha propuesto demostrar que usted es culpable. Si aún no lo ha detenido es porque espera que usted haga lo mismo. Que haga algo que lo incrimine más. Exacto. Como escaparme, por ejemplo. El teléfono móvil de Sophie empezó a sonar. Seguramente será Fash. Se metió la mano en el bolsillo del suéter y lo desconectó. Señor Landon, le dijo con impaciencia, debo hacerle una última pregunta. Y todo su futuro podría depender de la respuesta. Es evidente que lo que está escrito en el suelo no demuestra su culpabilidad, pero sin embargo, Fash le ha dicho a los miembros de su equipo que está seguro de que usted lo ha hecho. ¿Se le ocurre algún otro motivo que le haya llevado a la convicción de que es usted culpable? Landon se quedó en silencio unos segundos más. No, ninguno. Sophie suspiró. Eso significa que Fash está mintiendo. Sophie no sabía por qué, pero en aquellas circunstancias aquello no era lo importante. El caso era que el capitán estaba decidido a poner a Robert Landon entre rejas aquella misma noche, costara lo que costara, y que Sophie lo necesitaba a su lado. Aquel dilema solo le dejaba una salida lógica. Es imprescindible que lleve a Landon a la embajada. Volvió a girarse para mirar por la ventana a través de los cables de la alarma pegados al cristal blindado, hacia la acera, que estaba al menos 12 metros por debajo. Saltar desde aquella altura dejaría a Landon con las 2 piernas rotas como mínimo. Sin embargo, Sophie se decidió. Robert Landon estaba a punto de escaparse del Louvre. ¿Lo quisiera o no?